Desde este momento lanzamos nuestro Dardo Electoral. Una propuesta de Radio Pichincha Universal para robustecer el conocimiento y la información sobre el proceso electoral ecuatoriano. Al punto preciso de la información y análisis electoral. Dardo electoral de este día martes. ¿Cuánto es? ¿15? 15, es cumpleaños de mi hijo. Vea usted, feliz cumpleaños a tu 18 niño, ¿no? años cumple mi precioso. 15 de enero del año 2019. Avanzamos, se acerca la apertura de la campaña electoral. Y hoy tenemos en este segmento estelar de todos los días a Paola Pavón, candidata a la prefectura de Pichincha por las listas 5. Muy buenos días, ¿qué tal, Paola? Buenos días, muchísimas gracias. Un placer poder estar aquí con ustedes, con Marisabel, con Guacho, pero sobre todo con la respetable audiencia de Pichincha Universal. Y hoy que estaban hablando de aniversarios, bueno, hoy es 15 de enero, un aniversario más de hace algunos años que la Revolución Ciudadana llegó al Ecuador. Así que para nosotros quienes somos parte de la Revolución Ciudadana también nos sentimos de aniversario. Bueno, vamos a comenzar y también con la invitación, aprovechando el saludo a la ciudadanía, para que ustedes participen a través del Facebook Live. Nos encuentra en Radio Pichincha Universal 95.3 FM en el Facebook y estaremos atentos a sus preguntas, a sus participaciones, ¿verdad? Tendremos además 2 llamadas telefónicas en el transcurso de esta entrevista, que desde media hora nos permite justamente entrar en algunas materias. Si es que le parece, Paola, para hablar sobre propuestas, dividir en 3 segmentos importantes el ámbito de la productividad, de lo que requiere esta provincia, continuar en proyectos avanzados ya en esa materia, la parte ambiental y claro, la vial, que es tan importante. Siendo la preocupación de los ecuatorianos el empleo, comencemos por la primera, ¿te parece? Y te agradezco mucho la pregunta porque quiero comentarles a ustedes y a los ciudadanos que con Alessandro Tonelo, que es mi viceprefecto, hemos planteado una propuesta que contiene 5 ejes. La hemos resumido, la hemos comprimido en 5 ejes. El primer eje es precisamente el económico. ¿Y por qué el económico? Porque tú hacías el planteamiento inicial adecuado. Si nosotros no logramos generar crecimiento, no logramos generar riqueza, no podemos distribuir riqueza. Hace 10 años, más de 10 años, se cambiaron las competencias de los gobiernos provinciales en la Constitución de Montecristi. Y cuando tú les encargas a los gobiernos provinciales, les encargas riego, les encargas manejo de cuenca, de microcuenca, les encargas toda la preservación ambiental y patrimonial, les encargas la producción y todo el sector agropecuario, les estás mandando un mensaje muy fuerte y ese mensaje es: necesitamos que los gobiernos provinciales desarrollen una política productiva y necesitamos que los gobiernos provinciales empiecen a generar riqueza. Lastimosamente, los gobiernos provinciales no pudieron estar a la altura de esta transición y yo creo que en su mayoría perdieron el año en esta tarea. Nosotros hemos puesto el eje económico como el eje principal porque la mayor preocupación de los quiteños, la mayor preocupación de las personas que viven en Mejía, en Rumiñahui, en Pedro Moncayo, en el noroccidente, es precisamente la ausencia de empleo. Tú tienes un mercado enorme. Quito implica el 87% de la población. Si no pensamos en una Pichincha como la que hemos planteado, una Pichincha agroexportadora, parte del reto que tenemos en nuestro plan, el plan de las listas 5, es hacer de Pichincha la primera provincia agroexportadora. Y para eso hay elementos que lastimosamente no fueron aprovechados. Tenemos un aeropuerto flamante, un flamante aeropuerto que también fue una obra de la Revolución Ciudadana. Tenemos todo un eje vial alrededor del aeropuerto que permite pensar en agroexportación. Ayer estuve en Pedro Moncayo reunida con varios representantes del sector agrícola y me decía: ahora nosotros no resolvamos todo el tema del flujo, todo el tema de la carga con una visión distinta. Para la exportación seguiremos con campañas agrícolas. Y pensar en una Pichincha agroexportadora es pensar en el flujo. Perdón, entonces parte de una
producción logística en el caso de los requerimientos, por ejemplo, de floricultores y de esta Pichincha productiva? Yo creo que más allá que logística es absolutamente estructural. Lo logístico que tú planteas es un efecto. Claro. Pero ¿cuál es la estructura? La estructura primero es generar condiciones de acopio de todos los cantones. Cuando tú empiezas a disputar nichos de exportación, te dicen es que lo que usted quiere exportar no es suficiente, no avanza. Si nosotros logramos como gobierno provincial generar una política que permita hacer un compendio de lo que se produce en Mejía, de lo que se produce en Cayambe, de lo que se produce en el noroccidente, se produce en Rumiñahui, primero podemos abastecer el mercado interno que está en Quito y es el 87%, pero te permite disputar esos nichos para la exportación que están por fuera y que es una falta, como nos decían ayer, el sector de los florícolas me decía, es una falta de gestión y es una falta de empoderamiento. Hemos desarrollado una cosa que ha llamado mucho la atención, le hemos puesto la marca Pichincha. Queremos vender la marca Pichincha. La gente se siente tal vez quiteña, se siente cayambe, se siente de Tabacundo, pero no se siente pichinchana, porque la identidad pichinchana es una de las cosas más difíciles de construir, con tanto Chagra que ha sido tan bien recibido por los quiteños y las quiteñas, por la capitalidad. Es también complejo generar esa identidad, pero si nosotros logramos poner la marca Pichincha y logramos que, se me ocurre, que todo lo que se produce tenga esta marca de calidad, abre las posibilidades de un mercado afuera. Entonces, primero tener la decisión y la voluntad desde las políticas y desde las competencias del gobierno provincial, apostarte a la exportación. Y segundo, obviamente, lo que tú ya planteas, condiciones logísticas. Hablábamos ayer, por ejemplo, sobre toda la necesidad de lograr en esta lógica de la Pichincha productiva, tanto el eje vial, el eje de desarrollo, el eje patrimonial y el eje del buen gobierno, que son los otros 4 ejes que me mencionaba al inicio, estén al servicio del primer eje. Y te quiero decir por qué. Porque una de las mayores preocupaciones que tenemos quienes somos parte de la lista 5 es el crecimiento de la pobreza en Quito. Quito es de las ciudades que mayor número, 5% según los datos del INE. Desde el 2017 al 2018, que es el dato que seguramente coincidimos, Marisabel, ha habido un crecimiento de 5 puntos de pobreza. Y es obvio, porque Quito recibe toda la migración interna, también la migración externa, y estamos sintiendo ya el descalabro de más de año y medio frente a este caos nacional. Entonces, ¿cuál es nuestro el empleo? Porque Luisa Maldonado lo que dijo es que son 88,000 desempleados en Quito y son ya 200,000 si es que sumamos los subempleados. Por eso es que nos preocupa tanto las desvinculaciones, además del sector público, en una ciudad que sí acoge a servidores públicos. Y no solamente la desvinculación del sector público que afecta y lleva a la pobreza a miles de familias, sino también, es que ahí hay 2 elementos. ¿Qué ha pasado este año y medio en el gobierno nacional? No hay inversión pública. Y tú sabes que la inversión pública fue uno de los ejes que mayor dinamizó el empleo durante los años de la Revolución Ciudadana. Y la segunda gran debilidad del gobierno es que frente a tanta inestabilidad, tanto riesgo, tanta zozobra, porque si hay algo que saben en este momento los ecuatorianos es que este gobierno no tiene rumbo, es que hay una desaceleración de la inversión privada. Entonces, si no estás invirtiendo en lo público, no estás invirtiendo en lo privado, lo que pasó este fin de año fue terrible. Cientos de familias que pasaron al desempleo porque el padre, la madre no tiene trabajo. Entonces, plantear una Pichincha productiva, lograr desde Pichincha tratar de restablecer este caos nacional es la tarea que nos hemos puesto quienes somos parte ahora de la lista 5. Solamente una preguntita para complementar. La parte política. Ya, sí, pero una preguntita para complementar. ¿Cómo conectar la demanda externa con el potencial agroexportador de Pichincha? Hay esas capacidades. Totales. Mira, ayer que conversaba precisamente, estuve en la zona de Cayambe y Pedro Moncayo, decía, si bien Ecuador es una potencia en varios temas de exportación, seguimos siendo la primera oferta de flores en el mundo. O sea, Cayambe sigue produciendo las mejores flores del mundo. Tabacundo es la capital mundial de la rosa. Y ayer ellos nos decían, mire, por la falta de voluntad de este gobierno y porque no hay quien respalde a los floricultores, seguimos enfrentando tasas sumamente altas en comparación con lo que están enfrentando en Colombia de cara a lo que pasa en la aduana en Rusia o lo que pasa en algunos países europeos. Entonces decía, si podemos resolver el tema de logística, el tema de transporte, ellos ayer nos decían y soñábamos juntos, decían, ¿por qué no tener aviones de carga que simplemente se encarguen de toda la transportación? Entonces creo que hay condiciones, además por su ubicación. Y mira, ahí quiero entrar al tema vial que tú me preguntaste, que es una de las mayores preocupaciones.
Nos hemos puesto una tarea. Quito es la capital, pero Pichincha es el destino. Ese es el logo con el cual nosotros queremos invitar a hacer de Pichincha esa provincia turística con todas las condiciones, con todas las capacidades. Pero tienes una Calacalí, la Independencia, que junta a Quito con Santo Domingo de los Áchilas, que conecta con Esmeraldas, con Manabí, a propósito de la Concordia, que es la vía que te lleva ahora a Pedernales en 5 horas. Sí. Y mira, yo tengo un carro pequeñito, entonces en mi carro pequeñito voy a la Calacalí y la Independencia y salgo desesperada porque no sé a qué horas me cae el derrumbe o a qué horas me caigo en el hueco y me quedo sin llantas. Entonces no puedes generar turismo si no tienes un eje de conectividad que esté pensando en la producción y que esté pensando en el turismo. Es importante también ver la conectividad ya interna, que esa es una de las grandes dificultades, porque tú tienes, bueno, la Calacalí, la Independencia, la Loac Santo Domingo, la Guayabamba Otavalo, que digamos te junta, pero también hay una deficiencia de conectividad interna. Estuvimos el fin de semana en Pedro Vicente Maldonado y nos decían, mire, por las condiciones de Pedro Vicente Maldonado tenemos todavía pendiente las vías de Paraíso Alto, Paraíso Bajo, que te conectan con Imbabura, que te conectan con Esmeraldas, por toda, además esta potencialidad que desarrolló la Revolución Ciudadana de proyectos hidroeléctricos en esa zona, que te junta Pichincha con Imbabura. Entonces hay muchos temas viales que desarrollar y creo que teniendo el paraguas del eje económico que pueda hacer que los demás orienten y sostengan esa Pichincha agroexportadora que es la meta, esa Pichincha que genera empleo, esa Pichincha de oportunidades, estaríamos dándole sentido a la vialidad, a la conectividad y también al eje del buen gobierno, que para nosotros es fundamental. El gobierno nacional decidió desaparecer, por ejemplo, Semplanes. Nosotros creemos que sin planificación no se puede conducir un país, peor conducir un gobierno local. Una de las primeras tareas y competencias que tiene el gobierno provincial es planificar el ordenamiento territorial, elaborar los planes de desarrollo. Nosotros sí hemos hecho un plan con mucha gente que además de tener conocimiento social de la realidad, también tiene conocimiento en los temas de planificación. Creemos en un gobierno que tiene que saber hacia dónde va. Lo cual no cae en el tecnocratismo. No puede caer en el tecnocracia. La tecnocracia no puede caer en la tecnocracia, porque si tú a la planificación la complementas con la visión de la gente y gobiernas con la gente, que es el otro eje del buen gobierno, planificación y participación con la gente, vas a tener realmente los pies en el territorio. Yo siempre digo, un político que tiene los pies en el territorio, tiene el termómetro en el territorio. Eso le permite dos cosas. Le permite hacer una gestión transparente, porque cuando tú estás con la gente, te duele la gente, no, o sea, tú no desvías un solo dólar de la gestión pública porque sabes que eso le cambia la vida a las niñas, a las mujeres, a los trabajadores, y cuando tienes el termómetro en el territorio, haces lo que la gente necesita, porque conoces tu realidad. Entonces creo que estos ejes que hemos planteado son ejes que nos van a permitir soñar en esa Pichincha de oportunidades. Posiblemente se me quedó el eje ambiental, que es uno de los más importantes. Ya lo vamos a retomar. Dígalo de una vez, porque vamos a entrar al tema político. Dígalo. Y lo que asumo como patrimonial, además, porque esta declaratoria de biosfera, de reserva de biosfera del Chocó Andino es fantástico, un hito importante para la provincia. Un hito fundamental. Y tú revisas la provincia y tiene una serie de potencialidades. ¿Y por qué quería topar el eje ambiental? También. Porque una de las principales competencias del gobierno provincial son las microcuencas y son los canales de riego. Si tú no siembras agua, de nada nos va a servir, además que ya es hora de concluir el canal de riego Cayambe Tabacundo. Ese es como más o menos el cuento de no acabar, como dirían nuestros queridos oyentes. Pero si nosotros no sembramos agua, no podremos administrar canales de riego, no podemos construir canales de riego, y creemos que es importante no solamente cuidar los páramos, sino realizar esto que depende de mucha voluntad política. Nos reunimos hace 2 semanas con Alessandro, mi binomio, nos reunimos con los representantes de los canales de riego y gente que ha administrado canales de riego de manera comunitaria muchos años decían, mire, nos duele mucho cuando anuncian una nueva campaña de forestación, porque simplemente el alcalde o el prefecto quieren tomarse la foto. Se toman la foto y se olvidaron de sembrar los árboles. Si a ustedes realmente les preocupa el riego, les preocupa el ambiente, les preocupan los páramos, tiene que haber desde el gobierno provincial una política sostenida y agresiva de reforestación. Sí, con plantas nativas, con todo lo que los páramos requieren, pero tenemos que empezar a cuidar el agua. Nos dieron una idea que nos fascinó, una idea de más que expropiar, sino
complementar proyectos comunitarios en muchas zonas de páramo en donde hay propiedad privada o propiedad comunitaria, en donde tú puedes generar proyectos de emprendimiento, porque la gente necesita sobrevivir, la gente necesita comer, la gente necesita tener un ingreso económico. Si nosotros generamos políticas en donde la comunidad y el gobierno provincial de manera unificada nos dedicamos a cuidar los páramos, gana la comunidad, gana el gobierno provincial, pero sobre todo gana el ambiente, hay agua. Este verano fue de los peores veranos para Pedro Vicente Maldonado. Pedro Vicente Maldonado es de los cantones de la provincia de Pichincha donde menos agua hay, y además la poca agua que había fue contaminada por varias empresas que se ubicaron ahí sin ningún cuidado ambiental, y dejaron casi sin agua potable a los compañeros y compañeras de Pedro Vicente. Entonces, el tema del cambio climático es una cosa que ya la sentimos en la piel, ya no es una cosa que te enteras por la televisión, que pasa en otras partes del mundo, la sentimos en este verano. Van a adoptar, Pichincha. además, tendría incorporada en la estrategia de Paola Pavón el componente cambio climático. El componente cambio climático y el eje ambiental y patrimonial como respuesta y defensa para eso. Listo, muchas gracias. Político. Estaba un poco ya desesperando. Vuela el tiempo. Yo le quiero preguntar, ¿cómo van a enfrentar una campaña electoral que viene precedida por una serie de denuncias de quienes serán sus adversarios políticos en la lid, evidentemente? Usted representa al sector que le denominan correísta y acaban de denunciar, o mejor dicho, de asegurar de que se está comenzando a recuperar la plata. 13 millones que va a devolver el señor Topic. Mis laptops. Claro, y eso sería ya una prueba, según dicen, fehaciente de la plata que se le entregó al señor ex vicepresidente Jorge Glass. Eso va a ser parte, sin duda, de la campaña electoral que se viene. ¿Cómo van a enfrentar eso? ¿Con qué estrategia van a enfrentar esa situación? Mire, Washington, nosotros hemos... diría resistido una arremetida mediática sistemática, además con un bloqueo político de por medio, porque eso es importante señalar. A pesar del bloqueo político, hemos presentado lista, a pesar del bloqueo político estamos aquí, y sin duda el elemento de la corrupción no solamente es un elemento para atacar en lo electoral, creo que en este momento es la principal cortina de humo para tratar de tapar la ineficiencia del gobierno y el descalabro del gobierno. Yo no recordaba ya hace más de 12 años un paquetazo navideño. Es un paquetazo navideño donde te suben la gasolina días antes del fin de año, cuando todo el mundo está pensando en el pavo, está pensando en el año viejo, te suben los combustibles, y la primera semana de enero sale el presidente de la República, en vez de dar una respuesta a la ciudadanía, a denunciar que hay 5 casos más de corrupción. Entonces, lo que hay que comprender, Washington, es que más allá del tema electoral hay una situación real. Cada vez el Ecuador, y creo que en eso hay una coincidencia, no tiene rumbo. Tenemos certeza la única certeza que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas es que este gobierno no gobierna para las grandes mayorías, y en esa medida seguirán con los supuestos escándalos de corrupción. Pero esto es simple, mire, hasta ahora no hay un solo juicio de los que supuestamente se han planteado en temas de corrupción que tenga pruebas materiales. Pero como lo dijeron en el Ecuador y como lo dijeron en el caso de Lula, bueno, es que se supone que hubo corrupción. Mire, es tan irónico que el presidente Rafael Correa, supuestamente culpable de todos los actos de corrupción en este país, fue procesado por un secuestro que pasó en Colombia, además sin pies ni cabeza. Yo creo que si había ahí una coincidencia de los distintos juristas es que no había condiciones para poder responsabilizar al expresidente Correa sobre un caso que fue además juzgado en Colombia. Si es que los casos de corrupción habrían sido de Rafael Correa, ¿por qué no procesarlo por corrupción? Porque no hay elementos, Washington. Y la otra cosa que me parece importante, mire usted, nuestros cuadros de la Revolución Ciudadana caminan por las calles. O sea, usted tiene a Gabriela Rivadeneira, tiene a Ricardo Patiño, tiene a Virgilio Hernández, tiene a Paola Pavón de candidata. Nosotros somos la Revolución Ciudadana. Muchos de nosotros fuimos parte de la función pública y estamos aquí con las manos limpias, con las manos honestas, a pesar de toda la corrupción y toda la judicialización de la política, porque este año y medio hemos resistido a la Contraloría, hemos resistido a la Fiscalía. ¿Usted cree que si yo habría tenido un solo indicio de corrupción me habrían permitido llegar hasta el proceso electoral? Porque hay que reconocer que el haber inscrito las candidaturas el 21 de diciembre, que fue el último día, fue patear el tablero y generó una sorpresa. Y además patear el tablero también
también ya pensando en la parte política del día a día. Fue una candidatura, han sido candidaturas porque además estamos participando en 16 provincias, estamos participando con 12 candidatos a prefectos, más de 800 candidatos a nivel nacional. Solo en Pichincha estamos con 217 candidatos. Son candidaturas que le han devuelto la esperanza a la gente. Hay mucha motivación, es más, fuerzas políticas de otros sectores a propósito de nuestras candidaturas están planteando respaldos, y yo estoy visitando casi todos los cantones, no en todos tenemos candidatos, pero es realmente emotivo ver cómo la gente, mucha gente nos dice, mire, yo no fui correísta, yo no fui parte de la Revolución Ciudadana, pero frente a lo que está pasando, estoy convencida que con ustedes estábamos mejor, porque sabían darle rumbo al país, sabían darle un horizonte al país. Entonces creo que esta carta de presentación de que somos gente honesta, Washington, gente limpia, gente eficiente, con patrimonios abiertos. Patrimonios abiertos, y es más, la primera tarea que vamos a realizar en la candidatura de la lista 5 en Pichincha es poner a disposición de la ciudadanía, vamos a hacer públicos nuestros patrimonios. Nosotros no tenemos cuentas en paraísos fiscales, por lo tanto nosotros podemos dar esa pelea. Bueno, gracias. Vamos a dar posibilidad a que 2 personas le consulten a la candidata, en este caso Paola Pavón, de las listas 5, Revolución Ciudadana. Muy buenos días, le escuchamos a la primera persona en línea. Díganos su nombre, por favor. Buenos días, Juan Guachamín desde San Juan. Gracias por la oportunidad. He estado escuchando la intervención de Paola. Yo tengo ahí una pregunta. Usted dice Pichincha es el destino. Pichincha tiene atractivos turísticos naturales impresionantes, pero lamentablemente esta riqueza que generan estos atractivos turísticos están secuestrados por operadoras grandes, ¿no? Por monopolios, y entre ellas yo también lamentablemente quiero decir que hay algunas incluso del Estado que son parte de este monopolio. Mi pregunta es, ¿qué haría usted para diversificar esta distribución de la riqueza que generan los atractivos turísticos de Pichincha, dado que usted habla del empleo y ahora el turismo es una opción de empleo, especialmente en la zona del noroccidente, en la zona de Cayambe, también en la parte sur de la provincia? ¿Qué haría para que esa riqueza que generan esos atractivos turísticos llegue también? De inmediato, la siguiente pregunta y cerramos este segmento de participación ciudadana. Buenos días, le escucho. Aló, buenos días. Encantado, señora. Felicitaciones, Paola, yo estoy con usted, pero tengo inquietudes concretas. Mire, en Conocoto, Puente 8, hay un puente chiquitico que no se ha topado desde hace años, por favor. Y el otro, en Alangasí, lo mismo, el ingreso a Playa Chica, está, pero ya que se desborde esos puentes. Ese aspecto son 2 puntuales que le corresponde a la prefectura. Y, por favor, ¿qué va a hacer en el área cultural de la prefectura? Porque yo he participado en algunos concursos de cuento y de poesía y ahí hay cosas muy oscuras. Cuando yo he dicho, he investigado... Bueno, seamos lo más resumidos posibles en la respuesta por el tiempo, Paola. Primero hay que entender que el turismo es una fuente que hay que diversificarla. Primero hay que hacer... turismo de aventura, hay que hacer agroturismo, hay que hacer turismo ecológico. Ya el que abras la gama del turismo te permite romper la lógica de las operadoras que te hacen la oferta de los grandes paquetes. La segunda cuestión es que tiene que haber una política provincial de turismo. Claro, pero no concentrada en el Estado, decía, el Estado local, sino en los distintos operadores comunitarios, pero te digo, además, si tú puedes desarrollar turismo comunitario, emprendimientos comunitarios, estás generando transporte. Imagínate, este es el único aeropuerto donde tú llegas y no hay una isla, no hay una oferta, no hay una oficina en donde te digan, vea, esta es la ruta turística de Quito que le conviene, que puede hacer en 2 horas. Esta es la oferta turística en Pichincha que usted puede visitarla en 4 días, en 5 días. O sea, tienes un aeropuerto de la magnitud que tienes y simplemente es un aeropuerto que hace conexiones a otras ciudades del país, como Cuenca, como Galápagos, porque no hay oferta turística organizada, programada y que pueda juntar a la ciudad. El tema del turismo es para hablar un día entero, sí. Y sobre todo con esta lógica de que puedas generar empleo y puedas generar condiciones para nuestra gente. O sea, creo que eso es fundamental. Obviamente tomamos lo de Conocoto, lo de Playa Chica, y ahí quisiera topar algo. Hemos planteado en el tema turístico los pueblos vivos, Quito,
tiene 33 parroquias rurales, Pichincha tiene 55 parroquias rurales. Nuestra tarea es hacer que cada uno de estos sitios sea un destino turístico. Como suele pasar en otros países, tenemos todas las condiciones. Tenemos riqueza natural, tenemos riqueza gastronómica, lo mejor que puede tener Pichincha, nuestra gente. Nos hemos planteado ese eje de los pueblos vivos. Pero quiero tocar solamente un ratito el tema de Conocoto, el tema de Tumbaco y el tema Conocoto, Tumbaco. Alangasí mencionó también. Pero básicamente Calderón, Conocoto y Tumbaco, bueno, que son parroquias que tienen una dinámica distinta, porque por lo general cuando hablamos de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano, estamos pensando en, digamos, en localidades más pequeñas, gobiernos más pequeños, pero ahí tenemos un polo de desarrollo brutal. Son básicamente nuevas ciudades conurbadas que están dentro de Quito, ciudades satélites como Washington decía. Entonces también el tratamiento, estas 3 parroquias rurales con una visión distinta de ordenamiento, de planificación, se vuelve urgente. Entonces estamos haciendo que Calderón, Conocoto sean ciudades aparte que operan con sus propias lógicas, sin ordenamiento territorial adecuado, sin una planificación adecuada, sin que la gente que vive en esas parroquias se sienta con las condiciones y los servicios adecuados. O sea, tenemos que empezar a desconcentrar Quito y Pichincha con esa lógica. Ahí está, o sea, de hecho no deberían ser parroquias rurales. Ya Calderón, Conocoto y Tumbaco, hay mucha gente que plantea que ya sean de parroquia rural, migren a Cantón y por lo tanto tengan una administración diferente. Entonces creo que hay que pensar también en la atención especial que necesitan estas 3 parroquias, que son ya unos ejes de desarrollo y polos de desarrollo en sí mismas. Se me quedaron un montón de preguntas. Ojalá tengamos la posibilidad de hacer una nueva ronda con los candidatos a prefectos y alcaldes, porque son tantos, 17 y 18 alcaldes, pero ojalá tengamos esa posibilidad, Paola. Ahora le voy a invitar a que lance el dardo. Washington. Porque terminamos la entrevista. Para cerrar la entrevista, decir, son muchos candidatos, pero por eso mismo quiero invitar a la gente que nos escuche. Si quieren ubicar a quienes somos parte de la Revolución Ciudadana, quienes fuimos parte de este proyecto hermoso que le construimos todos con Rafael Correa, hoy nos encuentran en la lista 5. Por el bloqueo político estamos en la lista 5, así que esperamos contar con el apoyo de la ciudadanía. Y bueno, voy al dardo, yo nunca he hecho eso, 3 pero... lanzamientos tenemos. A todos los candidatos les pedimos que hagan este lanzamiento, que de pronto puede darles buena suerte. Si pega centro, Paola, ya sabe. A ver, primer lanzamiento. Un poco nerviosa le nota. No lo logró. El segundo lanzamiento. Va el segundo lanzamiento. Despacito. A ver, despacito nomás. Tampoco lo logró. Vamos con el tercero. Con el tercero. El final. Bueno, por suerte yo no me hago Bueno, no lo logró. Bueno, que repase para la próxima ronda entonces, ¿no? La próxima ronda estoy segura que ya no será dardos. Bueno, estuvo con nosotros Paola Pavón, candidata de las listas 5 a la prefectura de Pichincha. Amigos y amigos, nos vamos. Nos hemos pasado de tiempo. Hasta mañana. Finaliza Dardo Electoral, una propuesta de Radio Pichincha Universal para robustecer el conocimiento y la información sobre el proceso electoral ecuatoriano. Dardo Electoral, el punto preciso de la información.